Hola a todos, yo soy Silvestre Campillo. Yo soy María Sánchez y esto es Allá donde habitamos. Bueno, en el programa de hoy vamos a dar unas cuantas recomendaciones para esta Navidad. Que sabemos que muchos de vosotros tenéis que estudiar y lo sentimos muchísimo, nosotros también tendremos que estudiar, pero siempre hay huecos para ver una peli, leer un libro y si no, pues los que no tengáis que estudiar, pues disfrutarlo más todavía. Y si no lo apuntáis y leéis o veis películas después de los exámenes. Exacto. De enero. Exacto. Aunque siempre es recomendable intercalar estudios con lectura o película. De hecho, una profesora nuestra en el instituto nos contaba, María Noguera, un saludo, que ella siempre antes de un examen en la universidad, la tarde antes de un examen, iba al cine a ver una película. Por ahora no lo hemos llevado a la práctica, ¿no? pero está pendiente. Sí, y sin duda lo recomendamos para quien se atreva. Bueno. ¿Cómo empezamos? Pues mira, podemos empezar por una de mis recomendaciones. Vamos a recomendar 3 libros y 3 películas. Cada uno hemos escogido 3 libros y 3 películas y vamos a ir contando cosas. Podemos empezar con el libro de la ilusión. El libro de la ilusión lo leímos en el club de lectura del instituto hace ya unos 2 o 3 años. Y precisamente fue esta profesora, María Noguera, la que nos recomendó el libro. Y la verdad es que a los dos nos encantó. Su autor es Paul Auster, que muchos de vosotros lo conoceréis. Y la historia trata de un escritor que ha perdido a su familia en un accidente de avión y está sumido en una profunda depresión de la que sale una noche cuando consigue reír por primera vez en esos 3 meses con un gag de una pequeña película de los años 20. Y el actor que interpreta esta película es Héctor Mann. Entonces, a partir de este descubrimiento, el escritor vuelve a creer en la vida y a recuperar la ilusión y comienza con una nueva obra. Una nueva obra para la que intenta recopilar información sobre este hombre y en ese proceso de recopilar información pues descubre cosas que ni él mismo se imaginaba que le iban a ocurrir. No podemos desvelaros nada, solo podemos decir que es un libro estupendo. La historia está construida de una manera excelente. Y además, es muy interesante por las continuas reflexiones sobre el cine que se repiten en otra de las recomendaciones que vamos a hacer más tarde. La reflexión que hace este libro sobre el cine es que, o más bien la conclusión a la que llega el personaje, este escritor, es que conforme el cine fue a lo largo de los años incorporando color, incorporando sonido, incorporando efectos especiales, pierde la esencia de lo que era cuando nació. Y ya es otra cosa, pero no es cine, como en su inicio. Este es el planteamiento que hace Paul Auster a través de su personaje principal. La siguiente novela de la que vamos a hablar es Invisible, también de Paul Auster. Esta es la segunda novela que leo de este autor, porque como ha dicho María, nos encantó cuando lo leímos en su tiempo, en el instituto. Y bueno, el argumento de Invisible es básicamente el manuscrito que Adam Walker envía a un antiguo compañero de universidad, el escritor James Freeman, relatándole lo que ocurrió en 1967, cuando una noche en una fiesta conoce a una pareja de franceses que lo seducen completamente y que hacen que se vea involucrado en una serie de sucesos un tanto oscuros en Estados Unidos. La obra está estructurada en 3 partes y en la primera de ellas ocurre un asesinato, que es el que articula la obra. Y bueno, este es el tema principal de la obra: el asesinato, la violencia y la culpa que Adam Walker siente porque se plantea si es moral o no delatar a una persona que te ha ofrecido su ayuda. Además se plantea la idea de qué es real y qué no es real, porque no hay que olvidar que Adam Walker envía un manuscrito con la intención de que sea publicado en forma de novela, y
Y entonces se plantea esa duda en el lector de si es real o no el asesinato y en general la historia de Adam Walker, o si es simplemente un procedimiento narrativo. Bueno, yo voy a seguir con L'Ultime Vaisselle. Es una novela infantil, una novela, bueno, no sé si se puede llamar así, muy cortita, o un cuento largo, para los que se pongan exquisitos. María Noguera, hoy vamos a hablar mucho de María Noguera. También nos contó que ya tenía un amigo que decía que una novela era una novela a partir de las 400 páginas. Menos era un cuento largo. Bueno, pues como lo queráis llamar vosotros. El caso es que pertenece al género infantil y yo lo leí relativamente pues hace poco, hace unos 6 meses o así, porque me la recomendó una amiga valenciana, Laura, que vive en Monova. Hoy vamos a desvelar la identidad de todos nuestros conocidos. Y yo realmente no tenía ni idea de valenciano cuando la leí. Y bueno, me parece interesante porque, dado que es una novela infantil, utiliza un léxico muy sencillo y bueno, creo que es interesante para todos nosotros pues aprender un poco de la lengua que se habla a pocos kilómetros de donde vivimos. Entonces, no solo por adentrarnos y conocer esta lengua, que es preciosa, sino también por conocer una historia de una niña de Alicante que intentó huir con su abuela cuando ya los fascistas estaban a punto de ganar la guerra desde el puerto de Alicante. Desde allí salieron los últimos barcos hacia el exilio y ellas pues no llegaron a tiempo de coger el último, por eso se llama L'Ultime Vaisselle, el último barco. Y se quedaron presas en el campo de concentración de la Albatera. Después de esto, la niña crece y al final acaba conociendo a gente del PCE, acaba por incorporarse al maquis y bueno, y ya pues la historia se va desarrollando en este contexto de posguerra civil. Por cierto, no lo he dicho, este libro es de Gemma Pascual. No lo he leído, me lo apunto, porque no tengo ni idea de valenciano ni del resto de lenguas que se hablan en España. Y bueno, vamos a pasar al siguiente libro. El siguiente que he cogido es Los árboles mueren de pie, de Alejandro Casona. Este es uno de mis dramaturgos favoritos. Lo leí por primera vez en la ESO, cuando leí La dama del alba, que es una lectura obligatoria aquí en los institutos de España. Y después leí otros libros como La sirena varada o Los árboles mueren de pie. Los árboles mueren de pie, bueno, no sé cómo voy a hablar del argumento sin destripar la historia porque es complicado. La obra se divide en actos y el primero es básicamente confusión. Hay una especie de organización o de institución en la ciudad en la que hay una serie de empleados que se disfrazan y que entran y salen por unas puertas que hay en la sala principal. Y esta organización está dirigida por un multimillonario que se llama el Dr. Ariel, y hay otro hombre que se llama Mauricio, que es un empleado de esta organización. A ella llega una mujer que se llama Marta Isabel, a la que contratan estando en el peor momento de su vida para ofrecer sus servicios al señor Balboa, que es un anciano que quiere engañar a su mujer y hacerle creer cosas que no son. No puedo decir más de la historia porque si no sería destriparla. Y bueno, las personalidades de Mauricio y de Marta Isabel son muy distintas, y una de mis escenas favoritas, de la que voy a leer un fragmento, es el momento en el que Marta Isabel y Mauricio se encuentran en la casa del señor Balboa para llevar a cabo la misión para la que han sido contratados. Y después de que Marta Isabel le pregunte si vale más la vida o el arte, Mauricio le responde lo siguiente: mira ese jacarandá del jardín. Hoy vale porque da flor y sombra, pero mañana, cuando se muera como mueren los árboles, en silencio y de pie, nadie volverá a acordarse de él. En cambio, si lo hubiera pintado un gran artista, viviría eternamente. ¿Algo más? El estilo de Alejandro Casona es muy sencillo, es un teatro muy fácil de leer y os lo recomiendo tanto si os gusta el teatro como si no. Continuando con el género teatral, yo voy a hablar de La visita del inspector, de J.B. Priestley. La conocí de muy joven, con 16 o 17 años, pero después de leerla por primera vez la he vuelto a releer varias veces, porque la verdad es que se lee en una tarde, en una hora la tienes leída y no te cansas. Es como la peli que te encanta y la ves 2 o 3 veces al año, pues igual. Os cuento de qué va. La visita del inspector se enmarca en la
la Inglaterra, antes de la Segunda Guerra Mundial, y la novela empieza con la irrupción en la casa de los Birling, una familia burguesa inglesa, del inspector. El inspector que entra diciendo que una empleada de la fábrica del señor Birling se había suicidado, pero este suicidio al inspector pues no le cuadra mucho y va a interrogar a la familia Birling porque piensa que tiene algo que ver con la muerte de esta muchacha. Entonces, bueno, la obra se desarrolla todo el tiempo en un mismo escenario, que es la casa de los Birling, pero a través de ese escenario, que ya os digo que es siempre el mismo, el inspector va trasladando a los diferentes personajes a diferentes situaciones en tiempos pasados y en otros escenarios distintos. Con lo cual nos va dando un viaje por toda la vida de los Birling, en especial de cada uno de sus miembros, de forma individual. Y al final parece que todos tienen algo que ver con la muerte de esta mujer. Al final de la historia, la obra da un giro que nadie se espera y que yo, por supuesto, ahora no voy a desvelar, pero sí me gustaría destacar que el sentido de esta obra es fundamentalmente social y de crítica hacia el sistema capitalista, hacia la explotación, hacia la burguesía, hacia el abuso, la desigualdad que hay en aquel entonces y bueno, y ahora también en sitios como Inglaterra. Y la idea fundamental que quiere transmitir Priestley con esta obra se resume en una intervención del inspector que contesta así a Sheila, que es la hija pequeña de los Birling. Pero recuerden esto, ha desaparecido una Eva Smith. Eva Smith es la trabajadora. Pero aún quedan millones y millones de Evas Smith y de Johns Smith entre nosotros, con sus vidas, sus esperanzas y sus temores, sus sufrimientos y sus posibilidades de felicidad. Todo entrelazado con nuestras vidas, con lo que pensamos, decimos y hacemos. No vivimos solos, somos miembros de un mismo cuerpo. Somos responsables los unos de los otros, y les digo que pronto llegará el tiempo en que, si los hombres no aprenden esa lección, se les enseñará con el fuego, la sangre y el sufrimiento. Buenas noches. Y aquí el inspector se despide para siempre, o eso parece. Y también quería comentar que estas últimas palabras del inspector, el fuego, la sangre y el sufrimiento, pues son una clara referencia al discurso que da Winston Churchill cuando va a anunciar el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Volviendo a la novela, el tercer y último libro que he escogido ha sido Te vendo un perro, de Juan Pablo Villalobos, que es uno de mis libros favoritos y que lo leí el año pasado cuando entré a la universidad, mientras daba la asignatura de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Y quizás esa fue una de las razones por las que me gustó tanto, y fue que lo que estaba aprendiendo en clase lo estaba viendo aplicado en la novela, porque hay continuas referencias a la teoría literaria y a la metaliteratura. El argumento es básicamente la historia de Tom, un anciano que vive en un edificio destartalado con más ancianos. También se narra el pasado de este personaje, sobre cómo su deseo de ser artista se ve frustrado. Y bueno, os lo recomiendo enormemente, es un libro súper divertido. Y mira que yo no suelo reírme con los libros. Yo soy más de lágrimas fácil. Bueno, pasamos al cine, confirmamos. ¿Quién empieza? Si quieres empiezo yo. Venga. La primera película de la que voy a hablaros es Cuentos de la luna pálida de agosto. Es una película japonesa del director Kenji Mizoguchi, que se estrena en 1953. Es una película en blanco y negro que se ambienta en el siglo XVI en Japón, en la época feudal, y relata la historia de dos hermanos campesinos, uno alfarero y otro que aspira a convertirse en samurái, cuyas vidas se ven truncadas por la guerra civil. El alfarero es una persona súper ambiciosa que, por su ansia, por su avaricia, por conseguir dinero, aprovechándose de la situación de la guerra, vendiendo sus productos en otras regiones, hace que su familia se vea fragmentada y que tanto su mujer como su hijo, como su cuñada o la hermana del campesino que aspira a convertirse en samurái, se vea destrozada y que cada una tome un rumbo distinto. Es una película en la que se combina la crueldad del mundo rural con la exquisitez del mundo aristocrático,
Y bueno, es concretamente en este punto en el que aparece la aristocracia japonesa, en el que se introduce el relato de fantasmas típico japonés. Y ahí, en ese momento, hay una de mis escenas favoritas, que no quiero revelaros, pero si me hacéis caso y veis la película, sabréis a la que me refiero. Pues continúo, yo supongo. Yo las 3 que he cogido son en blanco y negro, ¿vale? O sea, yo soy así, tenéis que entenderme, ¿vale? Y tenéis que asumirlo y trabajar con ello. Os voy a recomendar 3 películas en blanco y negro. La primera que os voy a recomendar es The Artist, del director Michael Hazanavicius, que tiene mucho que ver con el libro de las ilusiones, no porque esté basado en él ni nada parecido, sino porque trata el mismo tema, el cine, y además el cine en blanco y negro. La película trata sobre un actor de cine mudo, que tiene un personaje para él, y con ese personaje hace varias películas, tipo Indiana Jones, algo así. Es un personaje que se dedica pues a la aventura. En su rodaje y demás conoce a una chica que también quiere ser actriz, se enamora de ella, él tiene una mujer, pero bueno, digamos que su matrimonio está bastante muerto, se enamora de ella y mientras ella va poco a poco ascendiendo en el mundo del cine y el cine adopta a su vez el sonido en las películas, él queda relegado de la escena y bueno, va sumiéndose pues en una depresión y cada vez está más triste. Y hay como un paralelismo entre la decadencia del cine mudo y el ánimo del actor, que también va en decadencia, en contraste con pues el ascenso del cine en sonido y de la chica esta. Pero bueno, el final es feliz. No os voy a contar el final, pero el final es feliz. O sea, es una película con la que os vais a reír muchísimo, es una comedia, es muy divertida y además en la construcción de las escenas y de los planos, pues recoge toda la tradición del cine en blanco y negro que ha habido anteriormente. Tengo que decir que mientras preparábamos el programa me sorprendí un montón porque no me acordaba de que ella me había recomendado la película. Y bueno, es buenísima, os la recomendamos los dos. Le dije, voy a hablar de esta película y me dijo, pero es que ¿cuándo la has visto? Digo, si te la recomendé yo. Bueno. Y no me acordaba. La siguiente película de la que yo voy a hablar es Mar Adentro, no es en blanco y negro. Es una película del año 2004, si no me equivoco, de Amenábar. Y bueno, en ella relata la vida de Ramón, un hombre que en su juventud pierde la movilidad de su cuerpo y que se plantea la idea de acabar con su vida. La eutanasia sigue sin ser legal aquí en España y es una película muy interesante por esta cuestión. Es una película que juega con las emociones y bueno, como ya he dicho antes, yo soy una persona de lágrima floja y seguro que si sois como yo os vais a emocionar con la película. La imagen además es muy buena y la banda sonora también. Y por cierto, antes de continuar, ya adelantamos que Iciar Boyain saca una nueva película, Julie. La tenéis que ver, por favor. Nosotros estamos... Bueno, no la hemos visto, pero ya la recomendamos antes de verla. Acabamos de ver el tráiler. Sí. Hemos visto el tráiler hace un momento y nos parece ya solo el tráiler brutal. Estamos deseando ver la película, que, vamos, estamos convencidos de que, por supuesto, como no podía ser de otra forma, va a ser maravillosa, como todo lo que hace Iciar. Continúo con El artista y la modelo. Se sitúa en el verano de 1943, en Francia, en la Francia que está ocupada en ese momento por los nazis. Y un hombre ya mayor que es escultor y está solo y demás. Y un hombre mayor que vive en total soledad, pues conoce a una aldeana española refugiada y la toma como musa. Y cuando conoce a esta muchacha joven, pues recupera otra vez la ilusión, la toma como musa y retoma su obra. Y la película simplemente muestra pues ese proceso de creación del hombre. Y el hombre pues admira la belleza, la juventud que tiene ella y bueno, y se da cuenta al final de que él pues no tiene nada de eso. Y cuando se da cuenta de ello, pues toma una determinación. Así que esta película es como un Carpe Diem, un Colegio Virgo Rosas, un canto a la juventud y también, sobre todo,
un recordatorio del paso del tiempo. Y la última película de la que voy a hablar es Pride, de Matthew Warchus, que es una película británica estrenada en 2014 que se inspira en hechos reales. Durante la década de los 80 en Reino Unido, los mineros se pusieron en huelga por sus condiciones laborales y la ministra Thatcher se encargó de confiscar los fondos de los sindicatos que apoyaban la huelga de la clase trabajadora, y esto hizo que numerosos grupos de todo el país se organizaran para recaudar fondos y apoyar a la causa obrera. Uno de ellos fue el de Lesbianas y Gay Apoyan a los Mineros, que se encargó de recaudar fondos y llevarlo a un pueblo de Gales. Y la película muestra ese choque entre la vida rural de los obreros y la vida desenfrenada de las ciudades. Además es una película muy divertida porque las ancianas de Gales entablan una amistad muy bonita con los chicos y las chicas de este grupo de Lesbianas y Gay. Y bueno, una comedia británica. ¿Cómo no te vas a reír? Hay otra del estilo, que no es del mismo del director, pero es muy del estilo, es Pago Justo, que también trata temas de conflictos obreros, pero bueno, no os voy a contar de qué va, lo buscáis, porque además también trata temas feministas. Pero esta película, Pride, también muestra una cosa, que es primero el problema del alcoholismo entre los trabajadores y la unión entre dos colectivos que en realidad que en realidad tienen más cosas en común de las que parece, porque este colectivo de gays y lesbianas, bueno, es un colectivo de gays y lesbianas, no de trabajadores, pero ellos son de clase trabajadora y por eso apoyan a los mineros. Bueno, pues yo continúo y finalizo con Lizzie. Lizzie, no sé si todavía seguirá por YouTube. Si no sigue por YouTube, la vais a encontrar en Amazon por 80 euros, no es broma. Sí, porque yo la vi en la Filmoteca, luego la quise buscar, no la encontré hasta que alguna persona estupenda la subió a YouTube. Yo me la descargué corriendo y no, creo que no debería haber dicho esto. No pasa nada. Nos van a llover los mensajes pidiéndonos la película. Bueno, a ver, que nos denuncian, cuidado. Yo solo digo que si alguien de verdad si alguien quiere ver la película, la busca y no está en YouTube, que nos escriba simplemente, no, solo que nos diga, oye, quiero ver la película, ¿vale? Para saberlo solo. Bueno, os cuento de qué va Lizzie, porque Lizzie es una película que no es nada comercial, es de la RDA, de la Alemania socialista, y bueno, pues es muy adecuada para los tiempos que corren ahora, porque Lizzie lo que cuenta es cómo el partido de Hitler, un partido fascista, se introduce en el pensamiento de la clase trabajadora alemana, aprovechándose de la crisis que en ese momento vivía el país y ganándose pues muchos adeptos dentro de los trabajadores. Y entonces Lizzie muestra muchas perspectivas, muestra esto que os he dicho, y sobre todo desde el punto de mira de una mujer, que es ella, que es Lizzie, que es una mujer que es madre, que su pareja está en paro, como ella, tienen un hijo, están en una situación económica nefasta. Ella, a diferencia de su marido, se da cuenta de las intenciones que tienen los fascistas y se dan cuenta de que no van con ellos, e inmediatamente empieza a simpatizar con gente del sindicato, del Partido Comunista, mientras que su marido cada vez se va acercando más al partido de Hitler. Y además también muestra el tema del acoso a las mujeres en el trabajo, en la represión no solo a los judíos durante el periodo nazi alemán, sino también a los comunistas, etc. O sea que, y además es que es una película preciosa porque, además de contar todo esto con tanta claridad, porque lo expone con muchísima claridad, para elaborar los planos toma también como, al igual que The Artist coge la tradición de la comedia del gag americano, Lizzie coge la tradición del cine expresionista alemán. Y tiene así planos pues que si habéis visto películas como El gabinete del Dr. Caligari o Metrópolis, pues os va a recordar mucho a ella. Y si no lo habéis visto, por favor, vedla, ¿vale?
Y ahora os damos voz a vosotros. Tenemos varias recomendaciones. La primera, el metapoema Ars de José Asunción Silva. Nosotros la sección de los metapoemas ya la dejamos aparcada a un lado, bueno, porque tampoco queríamos dar mucho el follón, no queríamos que perdiera la magia y bueno, y queremos empezar con otras cosas. Pero agradecemos muchísimo esta recomendación porque yo por lo menos no conozco este poema, no sé si tú lo conoces. No. Lo leeremos y léelo vosotros también. Hacedle caso a Juanmi Galindo Llado. Otra recomendación, la de Pelagia Blasov, que nos recomienda El Padrino, que original. No, es broma. Sí, o sea, creo que todos hemos visto El Padrino, pero si alguien no lo ha visto, que lo vea, por favor. Que en Film Affinity es la que más nota tiene. Luego, Carly Rose _02 dice que estas vacaciones pues tiene pendiente leer Introducción al estudio del lenguaje humano. Vale, intuimos que eres estudiante primero de Filología Hispánica en Murcia. Tranquilo, ¿vale? De eso hemos salido. Los temas. Es una lectura, no es tan densa como otra. No, tú también saldrás. Pero bueno, pero que si nos recomienda Introducción al estudio del lenguaje humano, pues oye, genial. Y luego, por otro lado, tenemos a Flora Lesbian, la O con X, que nos habla de la poeta Luz Pichel, que dice que ha sido la poeta que a su amiga Laura y a ella las han tenido encandiladas últimamente. Bueno, pues hasta aquí con las recomendaciones. Muchísimas gracias, como siempre, por participar, por querer compartir este espacio con nosotros y con el resto de personas que nos escuchan. Y nada, seguid mandándonos vuestras lecturas, vuestras películas, vuestra música, vuestro todo. Y hasta aquí el programa de este mes. Esperamos que hayáis apuntado nuestras recomendaciones, esperamos las vuestras y un fuerte abrazo. Y por supuesto ya nos contaréis si habéis visto pues las películas que hemos recomendado o habéis leído los libros de los que hemos hablado, ya nos contaréis qué os parece. Hasta el próximo mes.